Buenas noches a todos ustedes. Servidor Jorge Humberto Navarro Palomeque le da la más cordial de las bienvenidas a este siguiente módulo, siguiente espacio, siguiente cápsula eh, de la materia Introducción al Estudio del Derecho. Previamente ya hablamos de diferentes temas, de lo que da origen precisamente al derecho. Ya hicimos un análisis de estos contextos, partiendo pues, como antecedente mencionábamos, lo que se tiene registrado pues es precisamente el Código de Hammurabi. Tenemos también posteriormente la base de nuestro derecho, principalmente en materia civil, el derecho romano, y hablamos ya aquí en nuestro país como tal, el derecho precortesiano, ¿verdad? El cual tuvo influencias en diferentes culturas, ¿sí? En la cultura maya, entre otras. A partir de ahí, pues también tenemos la evolución, los diferentes contextos que se manejaron en nuestro país, con todos esos cambios cuando éramos precisamente, teníamos un sistema de gobierno diferente y nos marcó una pauta muy importante también en la Constitución como antecedente, pues, el antecedente que tenemos de 1814, ¿verdad? En Apatzingán, que en 1924 generó también una gran influencia en nuestro país con aquella contexto que manejaba José María Morelos y Pavón, Sentimientos de la Nación, y fue precisamente hasta el 5 de febrero del 1917 cuando ya tenemos una constitución actual, debidamente integrada, constituida como tal, ¿sí? La cual pues sí, ciertamente ha sufrido muchas modificaciones, más de 100 años, pero ya debidamente integrada por dos partes, parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática hablando pues de las garantías individuales, ¿sí? Del 1 al 29, ¿sí? Clasificándolos en garantías de libertad, en garantías de propiedad, en garantías de seguridad y en garantías de igualdad, ¿sí? Bien, a partir del artículo 30 hasta el 136 tenemos ya integrado o consolidado lo que viene siendo nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos a partir del 30 hasta el 136 con sus transitorios, donde nos habla la forma de organización, tanto orgánica, política, ¿sí? Cómo jurídicamente estamos integrados en nuestro país. Esa parte la vimos, la aterrizamos a partir del primer módulo, ¿sí? Y haciendo pues un recuento, una retroalimentación de los temas que previamente ya se manejaron, ¿verdad? Y a partir de ahí pues una serie de contextos. La reforma más importante que tuvimos en estos últimos años fue el 18 de junio del 2008 para modificar 10 artículos a la vez y con esto dar paso a lo que es un nuevo modelo de justicia penal que es el que actualmente tenemos, que es penal de acusatorio oral y adversarial. Y a partir de ahí tuvimos otra reforma más pues de igual trascendencia, ¿sí? Pero a nivel local, internacional inclusive, porque pues entra el 10 de junio del 2011 el principio pro persona, ¿verdad? A partir pues de la influencia que tuvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en resolver algunos de los asuntos que generaron controversias con nuestro país, y a partir pues de ahí tenemos el principio pro persona, ¿verdad? O pro homini, ¿sí? El cual genera un cambio muy importante en materia de derechos humanos, ¿sí? Bien. Pasando al siguiente contexto, en este bloque que vamos a hablar precisamente de varios aspectos. El primero vamos a manejar lo que viene siendo la teoría tridimensional, la teoría tridimensional del derecho, ¿sí? Nos habla de tres aspectos muy importantes. Nos menciona pues que el derecho es un hecho social,
porque es elaborado por seres humanos, obviamente, y que viven en una sociedad que está estimulado por ciertas necesidades sociales y con el propósito principal y básico, ¿sí?, de evitar conflictos, de solucionarlos a la vez, ¿sí?, dentro de esta sociedad, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, pues tenemos estos aspectos, ¿sí?, tridimensionales del derecho. Tenemos también la dimensión normativa, ¿sí?, que se presenta desde el momento en que el derecho, pues, es un sistema, ¿sí?, o un conjunto de ordenamientos y de normas, ¿sí?, que es coactivo y que de igual forma es institucionalizado. Tenemos como tercer aspecto el derecho, pues, que tiene una dimensión de valor axiológica, ¿sí? Recordemos que la axiología, pues, propiamente estudia los valores, ¿verdad? Y tenemos también como una finalidad a la consecución de su aplicación de estos valores superiores. Dentro de estos elementos del derecho entran tres aspectos muy importantes: el hecho, ¿sí?, la norma y el valor, ¿sí? Que, bueno, que son importantes y que a lo largo, pues, de todo contexto jurídico que se va a analizar con ustedes, vamos a estar viendo cuáles son esos aspectos y qué relación tiene precisamente el derecho con la norma y cómo vienen vinculados. Otro de los aspectos que son muy importantes y que precisamente uno de los autores principales que manejan pues este contenido jurídico, ¿sí?, el cual se les dotó a ustedes para guía y apoyo en el estudio de esta materia es la teoría de los tres círculos que maneja Eduardo García Maínez, ¿sí?, el autor de ese libro de Introducción al Estudio del Derecho, el cual se les dotó y se les proporcionó, y nos maneja tres aspectos muy importantes. Esta teoría de los tres círculos, pues, ha tenido una gran trascendencia porque nos habla de tres aspectos donde se embonan precisamente tres aspectos, pero nos maneja diferentes generalidades. ¿Por qué se llama teoría de los tres círculos? Bueno, porque van vinculados, ¿sí?, van correlacionados unos con otros y tiene aspectos importantes que manejar. Entonces, el primer círculo nos habla de un derecho formalmente válido. En el segundo círculo nos maneja el derecho intrínsecamente válido, ¿sí? Y posteriormente en el tercer círculo nos maneja el derecho positivo o eficaz. Pero dentro de cada uno de estos círculos nos va manejando vínculos muy importantes que se correlacionan y que tienen un contexto, ¿sí?, vinculado con el ser y el deber ser, ¿verdad? Bien, en la primera nos habla de las normas, ¿sí? Las normas nos dice que son extrínsecamente válidas, ¿sí?, y que, pues, pueden carecer de valor extrínseco y de eficacia, ¿sí?, por una parte. ¿Por qué? No todas las normas que tenemos pueden ser vinculantes, ¿sí? En un segundo aspecto que van de la mano, ¿sí?, dentro de esos tres círculos se manejan 7 generalidades, ¿sí? En el segundo precepto nos maneja precisamente estos preceptos vigentes que son intrínsecamente justos, ¿sí? Intrínseca internamente, ¿sí?, o interiormente. Extrínseca exteriormente. Y que dice que son preceptos vigentes intrínsecamente justos, más no eficaces, ¿sí? Que eso lo vamos a ir analizando, por eso les comentaba ese ser y ese deber ser. Tenemos por otra parte en el número 3, ¿sí?, lo que viene siendo las normas intrínsecamente válidas, pero no desprovistas de vigencia y de efectividad, ¿sí? O sea, les va a faltar más elementos, más herramientas para que puedan tener este valor. Estos tres aspectos, ¿sí?, el 1, el 2 y el 3, van dentro de correlacionan a lo que viene siendo el círculo 1, ¿sí?, y el círculo 2. Ustedes se imaginan, sí, que tenemos un círculo, dos círculos, tres círculos. Y dentro de este contexto se manejan estos 7 aspectos que estamos manejando, ¿sí? Y estos tres que les comento, ¿sí?, vienen de este primer punto. 1, 2, 3. Y que ustedes ahí en su libro, en su gráfica, lo van a ver para que se ilustren mejor. En el siguiente punto, el número 4, tenemos preceptos vigentes y eficaces, pero injustos, ¿sí?
Este nos liga, nos liga con el primer círculo y con el segundo círculo, con el tercer círculo, perdón. Y número 5, las normas en las que concurren los tres atributos, el de vigencia, el de validez, el que es intrínseco y el que tiene eficacia. El número 5, ¿sí? Colocamos el número 5 al mero centro y vamos a ver que está relacionados con el 1, con el 2 y con el 3, ¿sí? Y este ejercicio lo podemos hacer desde nuestra libreta. Si colocamos un círculo, como les comento, dos círculos y tres círculos, ¿verdad? Entonces ponemos número 1, ¿sí? Número 2 al centro, pero que únicamente liga al círculo 1 y al 2, y número 3. Posteriormente, abajo del 1 colocamos el número 4, ¿sí? En el siguiente punto se ligan el número 5 con el 1, con el 2 y con el tercer círculo, ¿correcto? Y luego tenemos en el punto número 6 las normas intrínsecamente valiosas, ¿sí? Dotadas de eficacia, pero no reconocidas por el poder público. Y al final, en el círculo número 3, como número 7 tenemos las reglas constitucionarias, ¿sí? Las que se basan a partir de la costumbre, necesariamente eficaces, pero sin validez formal ni valor objetivo, ¿verdad? Entonces, a lo largo de todo este contexto que vamos a llevar, nos vamos a dar cuenta, vamos a entender una serie de contextos que ahorita a lo mejor que nos vamos induciendo, nos va a costar un poquito de trabajo, pero una vez que ya nos vayamos vinculando, vamos a determinar que en realidad pues todo esto lleva un contexto de complejidad, pero nos lleva a una explicación lógica y racional, ¿verdad? Bien, por otra parte tenemos la teoría de la ley también. En la teoría de la ley nos habla del ámbito de validez. Y tenemos varios aspectos, ¿sí? Los ámbitos de validez se refiere pues a la vigencia, y tenemos la vigencia tanto en el espacio como la temporalidad, ¿sí? Vigencia temporal, como la vigencia personal. En la vigencia espacial pues tenemos lo que es la aplicación a disposiciones normativas vigentes en una entidad, podría ser federativa, ¿verdad? Sí, entonces esa es en un determinado espacio, ¿sí? Como pueden ser las leyes que están para cada estado, ¿verdad? Tenemos la vigencia temporal, ¿sí? Esta se refiere a pues que tiene un inicio y tiene obviamente un fin, ¿sí? La ley fija la fecha de inicio, ¿sí? En la cuestión sincrónica, ¿sí? En el aspecto sucesivo, 3 días después de su publicación y un día por cada 40 kilómetros, ¿sí? A eso se refiere pues en esa temporalidad, ¿sí? Tenemos el sucesivo, como contaba, 3 días después de su publicación y un día por cada 40 kilómetros, ¿sí? Tenemos las parciales, cuando hay derogaciones, la total, cuando se abroga, ¿sí? Y el fin. Bueno, en el fin tenemos expresa o tenemos tácita. La expresa es por disposición que lo establezca. Y la tácita, ¿sí? Una nueva ley que tenga preceptos, ¿sí? Incompatibles con la anterior, ¿va? Tenemos en la vigencia personal, pues todo lo que tiene que ver con las personas, ¿sí? Nacionales o extranjeras, mayores y menores de edad, domiciliadas y transeúntes, ¿verdad? Recordemos que, pues, ese son, ahora sí que entra dentro de esa, clasificación de las personas dentro de un estatus, de una entidad, ¿verdad? Personas que son nacionales, nacidas aquí, otras extranjeras, ¿sí? Y vinculadas o relacionadas aquí y teniendo pues ya algún derecho o alguna actividad que realicen, lo cual los vincula, ¿sí? O llegan a tener pues algún vínculo con una persona, se correlacionan, se casan, crean derechos, que eran obligaciones o el mismo estatus, ¿sí? De pertenecer o de permanecer en este país, ¿verdad? Y en ese sentido, tenemos también las personas mayores de edad, ¿sí? Se dice que aquí en nuestro país la mayoría de edad se alcanza pues a partir de los 18 años, pero también pues los menores
forman parte también de una característica o de una estadística de personas, ¿verdad? Las que tienen domicilios establecidos, ¿sí? O las que son transeúntes, ¿verdad? También tenemos personas que por alguna situación, pues llámese migrantes o llámense personas clasificadas como indigentes que no tienen un domicilio y todo, pero pues que a final de cuentas son personas, ¿verdad? Bien, en una segunda parte, hablando de la teoría de la ley, tenemos pues también la regulación de conflictos. Las leyes, de las leyes en el espacio tenemos, sí, las internacionales, y que rigen los tratados, la Corte Internacional de Justicia entre los estados, sí, en la cual rige pues a partir del artículo 121 y 124 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿verdad? Por otra parte tenemos pues de las leyes en el tiempo, sí, la retroactividad de la ley, sí, como nos menciona el artículo 14, ¿verdad? Que ninguna ley tendrá efecto retroactivo en perjuicio de una persona, ¿verdad? Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestra Carta Magna, artículo 14 nos menciona esa parte, ¿verdad? Bien, y el Estado, sí, y la capacidad de las personas. El Estado y la capacidad se determinan, pues, por el domicilio, ¿sí? Bien. Partiendo, pues, también, continuando con este tema, con una tercera parte, si así lo clasificaríamos en una escala, tenemos, pues, también los principios de interés público, ¿sí? Tenemos las particularidades que no pueden alterar, modificar la ley ni dejar de cumplirla, solo son renunciables los derechos privados cuando no perjudiquen derechos de terceros, ¿sí? Bien, y a partir pues de ahí tenemos pues otros contextos que me podríamos manejar las lagunas de la ley, ¿verdad? La oscuridad, ¿sí? O la ausencia de la ley, ¿sí? No autoriza a los jueces a dejar de resolver la controversia, ¿verdad? Se tiene que resolver. Y tenemos la suplencia de la ley, ¿sí? Dentro de la suplencia de la ley tenemos la ley expresa, la interpretación, por simple analogía, las jurisprudencias precedentes y los principios generales del derecho, ¿verdad? Bien, tenemos la interpretación en equidad a favor del que trata de evitar los perjuicios y en contra del que pretende obtener un lucro. Bien, y así como esto, mis queridos estudiantes, podríamos ver diferentes acepciones de la palabra derecho, ¿verdad? Entonces, de repente, cuando nos vamos vinculando con este primer estudio, pues a veces nos sobrecargamos de términos, de palabras que poco a poco vamos a ir identificando, ¿verdad? Como son el derecho objetivo, el subjetivo, el adjetivo, caray, bueno, ¿a qué se refiere todo este contexto? Bien, tenemos por una parte una de las acepciones, ¿sí? El derecho objetivo, ¿sí? Que es el conjunto de leyes y reglamentos de carácter permanente y obligatorios creados por el Estado. Tenemos el derecho subjetivo, la facultad que tiene un sujeto para ejercitar una determinada conducta jurídica por acción o por omisión. Tenemos el derecho objetivo, ¿sí? Como un conjunto de normas de naturaleza predominantemente procesal para hacer efectiva el derecho sustantivo, la sustancia de la ley, ¿sí? Y el derecho sustantivo como tal, conjunto de normas jurídicas de diverso linaje que establecen los derechos y obligaciones de todas las personas, ¿sí? Bien, tenemos el derecho vigente, normas jurídicas que en un lugar y en un tiempo determinado se consideran de cumplimiento u obligatorio, ¿correcto? Cumplimiento obligatorio. Tenemos continuando con las acepciones del derecho, tenemos también el derecho positivo, normas que se aplican efectivamente en un lugar y en un tiempo determinado. El derecho natural, ¿sí? Defiende la existencia de los derechos del hombre fundados o determinados en una naturaleza humana. Tenemos el derecho público, estudia la relación que existe entre los particulares y las instituciones públicas. El derecho privado es aquel derecho que concierne a los particulares, ¿verdad? Y a partir de aquí viene una serie de clasificaciones, una serie de contextos y una serie de
preponderancias, ¿verdad? Bien, pues cabe señalar pues que dentro de este contexto, ¿sí? Del estudio del derecho nos pudiéramos encontrar una serie de contextos específicos que bien valdría la pena, obviamente, continuar con este análisis. Y bueno, vamos a mencionar tres aspectos muy importantes, ¿verdad? Hablando de la jerarquización de la norma jurídica, ¿sí? Tenemos por ahí pues un contexto, ¿sí? Que nos manejaba Kelsen, Hans Kelsen, ¿sí? Como una pirámide de Kelsen, ¿verdad? Donde nos hacía una clasificación partiendo que en la cúspide o en la parte de arriba, en la parte final, sí nos hablaba de una ley suprema, ¿verdad? Que determina y que regula los derechos fundamentales y organiza la estructura administrativa del Estado. Si uno la clasificaba como la parte principal o en las cúspide o en la cima, que a partir de ahí, pues en nuestro Estado, sí, y de acuerdo al 133 de la propia Constitución, sí, la jerarquización o la jerarquía de las leyes, ¿verdad? La Constitución como ley suprema. Tenemos también en el punto número 2 abajo, acuerdos suscritos entre dos o más naciones, ¿sí? En el punto número 3, normas de observancia general, de aplicación concurrente entre la entidad federativa, ¿sí? Y eh, sí, en la entidad federativa, sí, los estados, propiamente dicho, y los municipios. En el número 4, sí, haciendo una escala, sí tenemos las normas de observancia general emanadas del Honorable Congreso de la Unión. En el punto número 5, normas de observancia general de aplicación espacial, sí, y temporal en una entidad federativa, sí. En el punto número 6 tenemos las disposiciones emanadas de forma directa por el Poder Ejecutivo, ¿sí? En el punto número 7, disposiciones del Poder Ejecutivo que tienen por objeto aclarar los principios generales de la ley a la que se refiere. Y como punto número 8, tenemos pues los actos jurídicos que comprometen la voluntad del interés de un número limitado de personas, ¿verdad? Entonces, a partir pues de estos aspectos, se maneja una, un contexto a partir de la reforma que se dio el 10 de junio del 2011 en nuestro país y como comentaba, de las controversias que se dieron constitucionales a partir de las resoluciones que se dieron por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y entramos, ¿sí? Entramos a un contexto, ¿sí? Justnaturalista, ¿verdad? Un contexto justnaturalista sin perder la esencia del contexto justpositivista, es decir, la esencia de la ley por una parte y por otra buscar también los derechos naturales, ¿verdad? Proteger los derechos naturales, los derechos humanos, por el simple hecho de ser persona y que a partir pues de esa controversia y de esa resolución en los diferentes asuntos que resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos donde se había involucrado nuestro país, hoy en día trabajamos bajo un bloque llamado bloque constitucional, ¿verdad? Donde prevalecen pues precisamente los derechos naturales, ¿verdad? Y bueno, que a partir de ahí pues también tenemos diferentes contextos o diferentes críticas que se nos han hecho para que realmente tenga validez pues una constitucionalidad como tal, sí, debe de existir diferentes requisitos, la existencia de una constitución rígida, ¿sí? Garantía jurisdiccional de la constitución, fuerza vinculante de la constitución, ¿sí? Y que existe una sobreinterpretación constitucional también, que a veces se sobrecarga pues mucho con tanta reforma y todo eso, a eso se refiere esa parte, una aplicación directa de las normas constitucionales, una interpretación conforme a las leyes, ¿sí? Y la influencia de la Constitución sobre las relaciones políticas, ¿sí? Y ya de ahí pues se desprenden diferentes aspectos, control de constitucionalidad, control de legalidad, ¿sí? Y toda esa parte que se va a analizar más adelante, que ahorita únicamente dentro de esta
primera parte inductoria, ¿sí? En este segundo bloque, sí, pues estamos haciendo una generalidad de todo este contexto de las leyes. Y bien, pues agradecer la participación pues, de ustedes. Esta cápsula es dedicada hacia ustedes, generada para ustedes. Obviamente el material ya lo tienen dotado y con todo gusto estamos a la orden en cualquier duda, ¿verdad? Agradezco el espacio, agradezco el tiempo, sí, a la Universidad de UNISAC, pues, por permitirme este espacio, compartir y correlacionar con ustedes. Que tengan buenas noches, sí, y estamos al pendiente de cualquier actividad. Soy su servidor, Jorge Humberto Navarro Palomeque, dentro de la materia Introducción al Estudio del Derecho. Muchas gracias. Buenas noches.